tardes, somos el grupo 3 y en esta oportunidad vamos a explicar el análisis factorial. ¿Qué es el análisis factorial? Es un método estadístico que nos ayuda a reducir y resumir datos para identificar correlaciones en base a variables observadas en términos de variables no observadas que después llamaremos factores subyacentes. Vamos a resumir esto en un ejemplo simple. Supongamos que tenemos una variable dependiente y varias variables independientes. Lo que buscamos conjuntamente con esto es relacionarlo en factores que vayan relacionados con diversas variables dentro del análisis que se está realizando. Vamos a explicar también cómo nos ayuda este análisis en el marketing. Por ejemplo, tenemos una marca que quiere desarrollar mejor su segmento y lo quiere afinar más. Entonces, a través de los factores que van a aparecer, vamos a poder identificar nuevos subsegmentos que les ayuden a llegar mejor con su marca. ¿Qué también podemos tener con este análisis? Buscar nuevos atributos de las marcas, por ejemplo, Starbucks, que lo relacione con la amistad, McDonald's, que lo relaciona con la familia, y Coca-Cola, por ejemplo, que lo relaciona con la amistad. También podemos tener resultados en base a buscar nuevos atributos de nuestro mercado meta. Por ejemplo, cuando alguna empresa quiera lanzar un nuevo producto y buscar cómo es su público objetivo. Hablaremos ahora de los modelos de análisis factorial, ¿no? Como primer modelo hablaremos del análisis de componentes principales. Estos buscan la máxima varianza de los factores. Se utiliza cuando no contamos con demasiados datos para iniciar la investigación. También tenemos el modelo de análisis de factores comunes, que busca la varianza común. Para utilizar este modelo, nosotros debemos tener la certeza de que las variables están correlacionadas. Para esto debemos tener en cuenta algunos estadísticos, por ejemplo, la matriz de correlación o comunalidades dependiendo del ejercicio que hemos elegido, el cuadro de varianza, donde explicaremos la varianza total en base a los factores encontrados, y la matriz de factor rotado, donde pasaremos ya a interpretar qué variables forman cada factor encontrado en el análisis. Comenzaremos con el proceso del análisis. Paso número 1, identificación del problema. Para identificar el problema, primero debemos determinar los objetivos. Tener una información previa, una teoría y el juicio del investigador. Asimismo, se determinarán las variables que se utilizarán dentro de la investigación. Una vez determinado esto, deberemos definir qué modelo de análisis es el que vamos a utilizar. O es el de análisis de componente principal o el análisis de factores comunes. Si utilizamos el análisis de componente principal, debemos tener en cuenta de que no contamos con mucha información para poder realizar la investigación. También tener la certeza de que las variables no están correlacionadas. Si eligiéramos el modelo de análisis de factores comunes, es todo lo contrario. Debemos tener en cuenta de que las variables deben estar correlacionadas. Para esto debemos elegir el factor de rotación que vamos a utilizar dependiendo del método con el que vamos a hacer el análisis. Por ejemplo, si es el componente principal, elegimos el factor de rotación Varimax, y si es el de factor común, elegimos el factor de rotación Omnimin. Luego de hacer todo este proceso en el sistema SPSS, vamos a obtener la varianza total de los datos para luego analizar la matriz de rotación y ver cuántos factores nos da el análisis y cuántas variables agrupa, pero después hay un último proceso que debemos tener en cuenta, el cual es el ajuste del modelo, donde vamos a identificar si el modelo elegido es realmente el que debimos nosotros aplicar para la base de datos que tenemos. A continuación, estudiaremos una encuesta basada en una escala de 1 al 7, donde 1 es en desacuerdo y 7 muy de acuerdo. A continuación, le mostraremos las siguientes variables que entrarán en este estudio. Una vez que desarrollamos el análisis en el sistema, podemos ver el primer resultado, que son las comunalidades a través del análisis del componente principal.
en la columna llamada extracción, donde podemos ver que contiene comunalidades altas. Procedemos a ver el modelo de rotación, el cual será Varimax, y al ver la varianza total explicada, vemos que ya tenemos 3 factores seleccionados, los cuales explican el 80.65 de la varianza total. A continuación, veremos el análisis de la matriz de componente rotado. Este análisis nos indicará la relación entre las variables, agrupándolas y reduciendo la cantidad de datos originales. Como se puede ver en el cuadro, ¿no? Podemos observar en columnas a los componentes y en filas a las variables. A continuación, veremos el detalle de dichas relaciones. En el factor 1, podremos observar que está relacionado con la variable 1, 3 y 5. La variable 1 indica lo siguiente: prefiero disfrutar una noche tranquila en casa en vez de ir a una fiesta. Variable 3 indica las revistas son más interesantes que las películas. Variable 5 indica soy hogareño. Haciendo el análisis respectivo, podemos deducir que las personas prefieren estar en casa. En el factor 2 podemos observar de que esta se encuentra relacionada con la variable 4 y la variable 7. La variable 4 indica lo siguiente: no compraría artículos anunciados en vallas publicitarias. Variable 7. Las empresas desperdician mucho dinero en publicidad. Realizando el análisis, este nos indica que las personas no se dejan influenciar por publicidades hechas por las diversas empresas. Finalmente, el factor 3 está relacionado con la variable 2 y la variable 6. La variable 2 indica lo siguiente: siempre comparo precios incluso en artículos pequeños. La variable 6 indica lo siguiente: ahorro y pago con cupones. Llegamos a la conclusión en estas relaciones que las personas tienen como características ser personas ahorrativas. Una vez que hemos hecho el análisis de interpretación de los factores, procedemos a ver el ajuste del modelo en base a las correlaciones observadas versus las reproducidas. Vemos que tenemos un 47% de residuales, el cual nos dice que deberíamos revisar el modelo. ¿Por qué? Porque solo podemos considerar como máximo el 5%. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ya hemos visto el análisis de componente principal. Ahora pasamos a desarrollar el modelo de factorización de ejes principales, donde también el modelo nos bota un número de 3 factores, los cuales, a diferencia del análisis de componente principal, donde nos explicaba el 80% de la varianza, ahora simplemente explica el 66.12%, por lo tanto son resultados más moderados. Del mismo modo sucede con la matriz de factor rotado. Como podemos observar en el cuadro, la relación que existe entre las variables y los factores se mantienen, siguen siendo las mismas, con una diferencia de que las cargas ahora son más moderadas. Debemos también analizar el modelo del ajuste, donde esta vez tenemos como resultado el 19% de residuales. Si bien es cierto, todavía es mayor que el 5%, nos vamos a quedar con este modelo al tener una diferencia mínima, a diferencia del 47% del análisis de componente principal. Antes de terminar con la explicación, debemos tener en cuenta 3 puntos importantes. El primero es que el análisis factorial es un análisis exploratorio. Por lo tanto, no debemos tomar de forma determinante los resultados que nos dan, ya que va a depender mucho del criterio del investigador y del modelo que vamos a elegir. También debemos tener en cuenta que no sabemos realmente con cuántos factores existen, y estos pueden ser elegidos a priori, viendo la varianza acumulada o con una gráfica de segmentación o en base al valor propio cuando es mayor que 1. Debemos tener en cuenta que siempre debemos verificar el modelo elegido. Hay que saber que ningún modelo es perfecto, por lo tanto va a depender mucho de lo que el investigador o nosotros estemos buscando al final. Eso ha sido todo, esperemos que le haya resultado muy útil esta explicación del análisis factorial. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.